Carmelo que se echa en el mar, a la altura de la Basílica de Stella Maris. Está a unos 300 metros arriba, encima del nivel del mar. Pero hay que tener en cuenta que la costa de Tierra Santa no es como Baja California, es muy, muy llana. Y hay pocas montañas, excepto el Monte Carmelo. Monte Carmelo se echa en el mar como en perpendicular. En vez de muchas cordilleras o sierras costeras, andan paralelo al mar. El Monte Carmelo va como empujando hacia el mar y entonces se ve bastante bien. Y los peregrinos antiguos es la primera cosa que veían de Tierra Santa. No se paraban en el Monte Carmelo porque hasta recientemente no había mucho por donde pararse, no había la ciudad y el puerto moderno que conocemos en Haifa. Entonces seguían hacia el sur. Pero al ver el Monte Carmelo, pues sabían que estaban en Tierra Santa y todo el equipaje, la tripulación, perdón, del barco rezaba una salve. Todos juntos, todos los marineros peregrinos rezaban una salve al ver el Monte Carmelo. Y por eso, yo pienso que es por eso, Nuestra Señora del Carmen es patrona de los marineros. También es patrona de Chile. Y en la cumbre del Monte Carmelo, cerca de la Basílica de Stella Maris, hay una imagen, una estatua de la Virgen del Carmen dada por Chile al Monte Carmelo. Bien, pues aquí quería compartiros esta pequeña presentación sobre peregrinos antiguos con esta imagen. Esta imagen es una ilustración de un guía turístico, si queréis, un libro, un relato de viaje por un señor llamado Arnold von Arf, es alemán, y viajó a Tierra Santa muy al final del siglo XV. Final del siglo XV, Tierra Santa estaba bajo dominio de unos turcos que se llaman mamelucos. Y aquí se ve el Arnoldo arrodillado delante de los 3 reyes magos. Aquí están las armas de su familia. Entonces, seguiremos este Arnoldo porque tuvo muchas aventuras a llegar a Tierra Santa y casi perdió la vida, fue prisionero, etc. Entonces, bueno, el peregrinar a Tierra Santa, nosotros peregrinamos a Tierra Santa sobre todo para visitar el lugar de la concepción, del nacimiento, de la muerte y de la ascensión, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Son los principales templos dedicados a la vida del Señor que se encuentran, por supuesto, en Nazaret, Belén y Jerusalén. Pero peregrinar es una cosa de todas las religiones y en el judaísmo antiguo, lo digo porque Jesús lo hizo y su familia también, la Sagrada Familia. En el judaísmo antiguo la gente peregrinaba, si podía, si vivía en Tierra Santa, si vivía en Israel, peregrinaba hacia el templo. Si uno vivía en Grecia, si un judío vivía en Grecia, por supuesto no tenía que visitar el templo, porque el judío lo tenía que visitar, el judío piadoso viviendo en Tierra Santa, en la época de Jesús lo tenía que visitar 3 veces al año, que nos parece un trámite muy fácil. Está a 1 hora y media, 2 horas de Jerusalén, ¿no? Y entonces es muy fácil. Pero en la época de Jesús se suponía 5 días de viaje. Entonces los judíos piadosos salían 3 veces al año de su lugar de vivienda para visitar el templo de Jerusalén para 3 fiestas grandes. La fiesta de la Pascua que cae el 14 del mes de Nisan. Aquí tenéis los meses judíos con el equivalente de los meses que conocemos.
Eh, y entonces primero, como al final de marzo, principio de abril, estaba la Pascua. Después, 50 días después, había otra fiesta importante, la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Era la semana pasada. Y al principio de septiembre, al final, bueno, entre septiembre y octubre, ¿sabéis? Los meses judíos no siguen el calendario solar, pero lunar. Así que se mueven un poco y de vez en cuando pues, se añade un mes para rectificar el calendario. Así que Nisan siempre es en primavera. No. Bien, entonces al final la tercera de esas fiestas es la fiesta de las tiendas, mencionada en el Evangelio. En hebreo se llama Sukkot. Una sukkah es una tienda, la tienda del desierto. Y en esta fiesta de las tiendas, el pueblo judío se hacía memoria de su estancia en el desierto. Hacía memoria de que pasó en la tierra como un peregrino. Y eso es importante para nosotros, que nuestra vida en la tierra es solo una peregrinación, muy corta en comparación con la eternidad. Entonces, el peregrino judío llegaba a Jerusalén para visitar el templo. Aquí tenéis una reconstitución de lo que era el templo reconstruido por Herodes, el templo que Jesús conoció, que estaba acabado en la época de Jesús, pero seguramente había algunos lugares en obras todavía sin acabar. Eso es muy típico de Israel. Se hacen obras, muchísimas obras, pero es muy difícil acabarlas. Y entonces se sabe esto porque hay un episodio en que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón puede ser, no se sabe con mucha seguridad, pero puede ser el muro oriental de toda la explanada. Eso es el templo, la casa de Dios, que está rodeado de un primer recinto, después hay otro recinto y al final está toda la explanada. Pues un pórtico eh, es como una galería bordeada de columnas. Y Jesús andaba por aquí. Y después hay otro momento que, sí, decía esto porque el templo estaba acabado, pero seguramente seguía un poco en obras, porque Jesús dio un discurso en que habló del Padre y de que Él era igual al Padre. Y entonces los judíos que le oían, algunos de ellos recogieron piedra para lapidarle. Entonces, no se puede uno recoger piedra en una plaza acabada, no hay por dónde recoger nada. Entonces aquí seguramente pues había algún tramo, algún lugar en esta explanada que seguía en obras. Lo que un peregrino visita ahora en la explanada del templo, pues es muy diferente, pero al mismo tiempo es muy conmovedor porque tiene exactamente las mismas dimensiones. Es una explanada gigantesca de más de 450 metros de largo y un poco menos de 400 de ancho. Y encima hay ahora, hoy en día, dos mezquitas importantes, la cúpula de la roca, el domo de la roca, la cúpula dorada aquí, y la mezquita de Al-Aqsa y otras muchas. Pero para un peregrino, pues tenemos que hacer este esfuerzo de imaginación, este esfuerzo por supuesto, hay que apreciar lo que se ve, hay que apreciar pues, la historia que hay detrás de estos lugares, pero un peregrino tiene también que venir con la disposición de adentrarse en las escenas de Jesucristo. Y entonces tiene que hacer un esfuerzo de imaginación para imaginarse esta casa, la casa de Dios, el templo mismo, justo encima donde se encuentra el Domo de la Roca. El Domo de la Roca, cuando uno lo visita, pues es bastante llamativo, es muy alto, 40 metros de altura, pero era muy pequeño en comparación con la casa de Dios
del templo de Herodes. Entonces os decía esto para haceros una imagen de la peregrinación de un judío. Iba a visitar el templo. Eso es lo que Jesús fue a visitar y también con sus discípulos siguió yendo a Jerusalén para las fiestas importantes. Un peregrino medio entraba a Jerusalén por el sur y andaba por esas escaleras. Vamos a hablar un poco de esto. Aquí veis, hay dos puertas subterráneas que gracias a un corredor subterráneo desemboca en la explanada misma. Entonces, eso es por donde entraba el peregrino. Aquí os quería enseñar pues, una representación de la Sagrada Familia con Jesús que se quedó en el templo. La Sagrada Familia, como vino a Jerusalén, como era una familia, pues vino con la peregrinación organizada. Y esta peregrinación pues tomaba un poco más de tiempo, un poco más porque recorría la distancia de Nazaret a Jerusalén, no en línea recta, sino pasando por el Valle del Jordán. Era más seguro. Era más seguro porque ahí en el Valle del Jordán vivían judíos, entonces un judío se podía aposentar muy fácilmente. No iba recto desde Nazaret a Jerusalén porque había que cruzar una región que se llamaba Samaria. Y los samaritanos, lo sabemos por el Evangelio de Juan, tenían malas relaciones con los judíos. Entonces Jesús, él en cambio, tenía mucho más libertad con sus discípulos para cruzar Samaria. Pero la Sagrada Familia seguramente pasó por ahí abajo. Y se quedó Jesús en Jerusalén un día. Sus padres se dieron cuenta de esto después de una etapa de un día. Y entonces esta etapa de un día era bajar toda la cuesta entre Jerusalén y el Mar Muerto. Son 1200 metros de desnivelado. Jerusalén está a 800 metros y el Mar Muerto a menos 400 metros. Entonces es muy fácil bajarla, pero en Jericó, al final del primer día de etapa, pues se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Entonces tuvieron que subir otra vez hacia Jerusalén, esos 1200 metros de desnivelado. Entonces un día hacia Jericó, otro día hacia Jerusalén y un tercer día buscando Jesús en Jerusalén. Os decía que el peregrino medio entraba por el templo por el sur, esa es la fachada sur, y un peregrino moderno puede ahora admirar esto. Entonces lo que ve es un muro que se eleva exactamente en el lugar donde se elevaba el muro de la época de Jesús. Las piedras más bajas, las más gordas, son de la época de Jesús. Y aquí hay unos peldaños, una escalera muy interesante. Aquí está un poco rehecha, pero hay trozos que datan de la época de Jesús. Y era más que una escalera, era toda una explanada con grados. Y los peregrinos subían y después entraban por esas dos puertas, subían al templo rezando los salmos del ascenso. Los salmos del ascenso, de hecho, los rezaban ya al subir a Jerusalén por Jericó. Y entonces hay muchos de esos salmos en la Biblia, acerca de los salmos 120, y ese es el 121. Muy interesante, lo que ve un peregrino moderno, viniendo desde el Mar Muerto y subiendo a Jerusalén, pues se encuentra con montañas muy altas, porque está muy bajo Jericó. A las montañas levantó mis ojos. Y aquí viene el original en hebreo. De hecho, el original en hebreo empieza por el título, Shir la Ma'alot, canción o salmo de las subidas, y dice, Esa enai el ha'arim me'ain yavo Ezra. ¿De dónde viene mi ayuda? Pues de Jerusalén. Entonces, el tema de Jerusalén como meta es muy interesante por los peregrinos judíos,
por Jesús mismo. Jesús en todo el Evangelio se ve especialmente en el Evangelio de San Lucas. Desde el capítulo 10 hasta su llegada a Jerusalén, creo que es el capítulo 19, si no me equivoco, pues es toda un solo movimiento de Jesús yendo decididamente hacia Jerusalén para sufrir la pasión. Jesús en su infancia hizo otras peregrinaciones. La primera de ellas fue forzada. Es cuando Herodes, queriendo matar al niño Jesús, se le apareció a José el ángel para decirle, huya a Egipto. Entonces tomó al hijo y a su madre y se fue a Egipto. Aquí tenéis un mapa de la posible ruta que siguió la Sagrada Familia hacia Egipto. Venía de Belén hacia Jerusalén en las montañas. Lo más lógico cuando uno está en Jerusalén o Belén es ir lo más temprano posible hacia la costa y después en la costa hay como una autopista que llegaba hacia Egipto. Pero la autopista estaba guardada y entonces José pues escogió la vía del desierto. Atravesó esta planicie que está en altura, que es desértica al sur de Belén, sureste de Belén, y después se dirigió por otro pueblo, que no es ya Judea, es Idumea. Vivían un pueblo de seminómadas que hacían comercio con la ciudad de Gaza. Y aquí pues escapaba a la autoridad de Herodes. Aquí tenéis también en verde el itinerario seguido por la Sagrada Familia hacia Jerusalén. Jesús en su vida pública lo vemos siempre andando. Yo insisto mucho en esto porque me parece importante para darse cuenta de la diferencia entre una peregrinación moderna y una peregrinación antigua. Los antiguos no temían andar, andaban muchísimo, era su medio de locomoción. Y nosotros, peregrinos modernos, pues tenemos todo el confort del autobús, aunque a veces la gente se queja con mucha razón de que los asientos son demasiado pequeños o que no hay espacio para las piernas. Pero aún así, tenemos el autobús, el aire acondicionado y el autobús nos deja de un lugar a otro. Y este dejarnos de un lugar a otro hace que perdemos un poco el sentido de las distancias. Y si al final del día nos pregunta alguien, ¿dónde habéis estado? O nuestra familia llamándonos por Zoom, ¿dónde habéis estado durante este día? Pues tenemos mucha dificultad en explicarlos porque nos hemos quizá perdido algunas etapas. El autobús nos dejó a un lugar, estábamos medio dormidos en el autobús y no nos dimos cuenta por dónde pasamos para llegar a este lugar. Entonces, antes el peregrino pues tenía que andar todo esto, entonces sí que se daba cuenta de las distancias, sí que se daba cuenta de las etapas, que eran mucho más reducidas, por supuesto. Entonces, tenemos al principio de la vida pública de Jesús esos itinerarios de Jesús de Nazaret a Cafarnaúm y después a Naín. Entonces, aquí tenéis, lo siento mucho, este mapa está escrito muy pequeño. Quizás os lo puedo compartir después, si queréis. Nazaret, después una bajada hacia el Genesaret, el lago de Galilea, y sabemos que Jesús pues erigió su apeadero en la casa de la suegra de Pedro. Cuando uno visita Cafarnaúm, pues se habla de la casa de Pedro, pero Pedro es de Betsaida, y su suegra era de Cafarnaúm, y por eso quizá porque tenía su business en Genesaret, pues Pedro se instaló en Cafarnaúm. Y entonces Jesús pues vivió allá, escogió esta casa. Y después desde Galilea, pues desde Cafarnaúm, pues está como circulando alrededor del lago. Lo vemos resucitar la hija de una viuda en Naín, que es el extremo sur de Galilea.
Bien, pues esos son recorridos bastante reducidos. Para haceros una idea, aquí tenéis la escala, 10 kilómetros, pues entre Nazaret y Cafarnaúm hay unos 40 kilómetros, si no me equivoco. En otros momentos en el Evangelio, Jesús sale de este lugarcito del lago de Galilea y va mucho más allá. Lo vemos, por supuesto, atravesando Samaria, pero lo vemos también en lo que no es Israel. Es territorio pagano, en la Decápolis, donde cura el endemoniado de Gerasa, probablemente aquí. Todo esto era una zona que estaba habitada por gente no judía, sirios, arameos, griegos, pero no judíos. Y de hecho, por eso aquí hay unos cerdos que andan por esos montes y los demonios piden a Jesús que entren en esos cerdos. Desde Cafarnaúm, Jesús después también se dirige hacia el norte, hacia la ciudad de Cesarea de Felipe, que podréis visitar en una peregrinación, es muy común. De hecho, estuve ayer con mis estudiantes, ahora se llama Bañas, y Cesarea de Felipe abre la puerta hasta lo que se llama Fenicia, que es la costa. Y vemos después Jesús curando al hijo de una sirofenicia, es decir, de un habitante del Líbano moderno. Eso era para Jesús y bueno, aquí también pues todo alrededor del lago de Galilea. Es interesante ver cómo Jesús anda y no para de andar hasta el final, en el capítulo 24 de San Lucas, después de la resurrección, se cuenta lo que para mí es la primera peregrinación antigua de cristianos. Dos discípulos de Jesús que estaban muy decepcionados por lo que ocurrió, por la muerte de Jesús, y entonces, sin esperanza, se regresan a su pueblo. Este pueblo se llama Emaús. Emaús muy seguramente pues se encuentra a unos 30 kilómetros de Jerusalén yendo hacia el aeropuerto. Las versiones de los evangelios que conocéis hablan de 60 estadios, pero otras versiones hablan de 160 estadios, que sería pues el lugar donde está unas ruinas y una iglesia muy antigua que conmemora el lugar donde Jesús pues se hizo reconocer por esos discípulos. Entonces Jesús primero se apareció a ellos en el camino, iban hablando, Jesús se les acercó y les pregunta, como que se hace el encontradizo, ¿no? Finge no saber lo que pasó en Jerusalén y les deja desahogarse, como una pequeña confesión. Ellos no lo reconocieron. Entonces, pues Jesús lo que hace es, durante todo el camino, es un camino largo, pues tuvo tiempo de explicarle todo lo que en las escrituras que conocían anunciaba al Mesías y cómo en esas escrituras se hablaba de los sufrimientos del Mesías. Yo me refiero particularmente pues en el libro de Isaías, esos cantos al siervo sufriente que quizá Jesús les explicó. Y al llegar al pueblo de Maús, pues Jesús hizo que, además de seguir adelante, y ellos le obligaron a quedarse. De que Jesús no se impone y hay que obligarse a que se quede en nuestra alma. Y un peregrino, pues peregrina y hace el recorrido de su vida. Y se lo cuenta a Jesús. Entonces, por eso podemos ser peregrinos caminando físicamente en Tierra Santa, pero también simplemente rezando de cara a cara con el Señor y contándoles nuestra vida.
Entonces, al final del todo, pues Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Y entonces, en este gesto familiar, los discípulos lo reconocieron. Y entonces se fueron enseguida, como veis, los antiguos no tenían ningún problema para andar. Habían recorrido 30 kilómetros con Jesús durante el día, pues ahora mismo cuando reconocieron a Jesús en el atardecer ya, pues regresaron a Jerusalén para anunciar la buena nueva. Otra finalidad de una peregrinación, que no es simplemente un caminar interior, personal, individual, pero es también una apertura para anunciar la buena nueva a nuestros amigos y compañeros. Bien, pues esos son los primeros peregrinos, les tengo mucha devoción y por eso estoy desarrollando un camino de peregrinación de Jerusalén a Emaús, para proponer a los peregrinos modernos de recorrer el camino andando como los peregrinos antiguos. Entonces, esos peregrinos antiguos, ¿qué hacían? Les decía que iban a visitar los lugares de la concepción, de la anunciación en Nazaret, en la natividad en Belén, el Santo Sepulcro para la muerte y la resurrección y el Monte de los Olivos para la ascensión del Señor. Pero eso ocurrió de manera masiva solo cuando se construyeron esas basílicas. Y esas basílicas hubo que esperar 3 siglos después de la muerte y resurrección del Señor para que se construyeran. Durante el Imperio Romano, pues los cristianos eran o tolerados o en general perseguidos y por supuesto no había nada que recordara la presencia del Señor. Entonces por eso uno de esos padres de la iglesia antiguos del siglo III, Orígenes, que vivía en Alejandría, pasó algún tiempo en Palestina para identificar, escribía muchos comentarios sobre los evangelios, sobre la Biblia, entonces pasó por Palestina para identificar los lugares santos, los lugares santificados por la presencia de Jesús y también los lugares donde pasó el pueblo de Israel. Entonces, aquí una anécdota que él mismo cuenta, Orígenes, que pasó por Belén y en Belén no había nada. Os decía que no había ningún templo cristiano y había más bien un templo pagano. El emperador Adriano había hecho plantar un bosque sagrado dedicado a Adonis y seguramente un templete. Pues aún así, en Belén encontró Orígenes un guía que le enseñó a él el lugar, la cueva. Interesante ver la cueva. No es un mito, es antes de que se construyera esta iglesia esta iglesia que os voy a presentar después. Antes de que, se construyera esta iglesia de Belén, pues había una cueva. Y entonces, esta cueva también, al lado de la cueva había también el pesebre. En esta cueva nació aquel Jesús quien adoran y veneran los cristianos. Entonces, el pesebre y la cueva, dos cosas que se enseñaban en el siglo III. Entonces ya en el siglo III había guías turísticos para deciros que aquí mismo ocurrió el milagro, aquí mismo ocurrió el misterio. Ese es otro lugar, ese es el altar de la Anunciación en Belén y es un altar que construyeron los franciscanos que conmemora el lugar mismo en la casa de María, que también es una cueva, es una casa metida en una cueva. Pues en la casa de María pues se conmemora el lugar donde el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne. Verbum caro hic factum est. El Evangelio dice en latín,
Y se dice también en el Angelus, la oración del Angelus, el verbum caro factum est. Pues aquí los franciscanos añadieron el ic, interesante, y los peregrinos hoy en día vienen. Ahora ya no se puede uno acercar muy de este altar, hay una reja, porque la casa de María está en una piedra caliza muy blanda y estaba dañada por el contacto de los peregrinos. Pero hasta recientemente yo tuve la suerte de hacerlo, pues uno se arrodillaba delante del altar y besaba esta piedra para conmemorar el lugar de la concepción del Señor. Otro peregrino es San Jerónimo. Y os estaba hablando de tocar y besar el lugar mismo, pues San Jerónimo habla de esto en un elogio que hace en la muerte de una señora que le ayudó a fundar una comunidad monástica en Belén. Esta señora se llama Paula, vino de Roma con su hija, Eustochium, y se instalaron en Belén. Como que San Jerónimo era un poco el director espiritual de estas señoras que fundaron pues una comunidad monástica de lengua latina. Interesante porque en Tierra Santa la gente hablaba la lengua de Jesús, el arameo, y la gente culta también hablaba griego, y la liturgia se hacía en griego. Aquí tenemos la primera comunidad latina en Belén. Y pues describe cómo pues él mismo, San Jerónimo, tuvo la suerte de poder abrazar, de poder besar el pesebre donde se crió el Señor, donde gritó el Señor bebé, y de rezar en la cueva, donde la Virgen embarazada dio luz al Señor. Aquí tenéis pues una vista de Belén. La basílica, tal como se ve ahora, es una de las más antiguas del Medio Oriente, es la más antigua sin cambiar desde el siglo VI. Se construyó en el siglo IV y se rehizo en el siglo VI y no cambió interiormente desde este tiempo. Belén, como veis, está arriba del monte y al salir de Belén uno entra directamente en esta zona ondulada que son las puertas del desierto. La Sagrada Familia seguramente tomó uno de esos caminos para huir a Egipto. Y aquí tenéis el lugar que se refería, al que se refería San Jerónimo, el lugar del nacimiento, la famosa estrella que los peregrinos besan, y el lugar del pesebre, donde se puede celebrar misa enfrente. El pesebre está justo aquí, de hecho está fuera de la foto, que los peregrinos también tocaban y besan. En Jerusalén igual, pues en la otra gran basílica que conmemora la muerte y resurrección del Señor, el Santo Sepulcro, los peregrinos entran y se arrodillan, besan algunos lugares. El más importante, a la derecha, la tumba vacía. Y recientemente se renovó la tumba del Señor, el edículo, este pequeño edificio que la cubre, hecho de mármol, pues estaba a punto de caerse. Entonces se hizo una renovación total y por primera vez, desde hace más de 5 siglos, se abrió la losa, esta placa de piedra que tapa el banco donde se reclinaron al Señor. Los peregrinos también, y de hecho es antes, ¿va? Inmediatamente al entrar en el Santo Sepulcro, a la derecha hay unas escaleras, uno las sube y se encuentra delante de una capilla debajo del altar. Hay, como en Belén, aquí no se ve porque la señora lo tapa,
hay un agujero donde los peregrinos introducen la mano para tocar la piedra del Calvario. La piedra del Calvario que veis aquí iluminada debajo de San Juan y de la Virgen. Pero la primera piedra no es la más importante, pero es la primera piedra que uno encuentra en el Santo Sepulcro. Es la piedra de la unción. Aquí tenéis una señora venerándola. La piedra de la unción es el lugar, según la tradición, donde Jesús, al ser bajado de la cruz, fue ungido por primera vez antes de ser puesto en la tumba. Y todo eso se encuentra a unos pocos metros. Uno tiene la impresión, viendo obras de arte que hacen memoria de la muerte y resurrección del Señor, del Calvario y de la tumba, que esto se encuentra a centenares de metros, ¿no? Son unos pocas decenas de metros entre la tumba y el Calvario. Los peregrinos identificaban los lugares, el guía les enseñaba los lugares, tocaban los lugares, besaban los lugares, y algunos de ellos, es un poco vandalismo, dejaban su huella en los lugares. Entonces aquí el peregrino escribió una cosa que es muy conmovedora. No es un peregrino que escribió I was there, estuve ahí. No, es un peregrino que escribió lo que rezamos cada vez que rezamos el Ave María. Y aquí viene en griego, y os voy a explicar dónde se encuentra. Viene en griego, Jaire, es una abreviación, entonces solo una J y una eta, Jaire María, Ave María, en griego. Es muy conmovedor porque se encuentra en el yeso, aquí tenéis el yeso, que cubría la base de una columna, situada justo enfrente de la casa de María. Y esta inscripción es del siglo IV, si no antes. Entonces es súper interesante ver esto, que esos peregrinos pues hacían memoria pues de María en Nazaret en el siglo IV. También para nosotros es muy interesante ver que este lugar que estamos visitando era identificada como la casa de María, por supuesto, en el siglo IV. Y es muy impresionante ver la fe de todos esos peregrinos que vinieron generación tras generación para hacer memoria de la Anunciación en Nazaret. Otros, eso es un poco menos piadoso, porque peregrinos pues querían dejar huella de su estancia. Aquí tenemos de hecho es un fraile. Aquí tenéis FR, frater, y se llama Justinus. Y aquí viene Veronensis. Es de Verona, se llama Justino, venía de Verona y dejó su nombre en una piedra del Santo Sepulcro, no en la tumba, pero en una de las capillas del Santo Sepulcro. Otros peregrinos dejaban constancia de haber cumplido la peregrinación pagándole a un artista para que grabara en el muro, de hecho es el mismo muro, en la capilla de Santa Elena, en el Santo Sepulcro. Pues grabando unas cruces, todas igualitas, bien hechas por un artista. Y esos son del siglo XII. Entonces, para mí me conmueve también mucho, no solo ver la tumba, la roca del Golgota, pero ver la fe de esos peregrinos que pasaron por aquí a través de los siglos. Eso es vandalismo. Eso está prohibido. Entonces, aquí estamos en Galilea, en una iglesia antigua. Cuando vais a Tierra Santa, veis una iglesia moderna, reconstruida a lo antiguo, exactamente siguiendo el mismo plan de una iglesia del siglo V. Y esta iglesia también estaba precedida de otra más pequeña, del siglo IV. El siglo IV
los arquitectos de esa basílica hicieron el altar y debajo del altar preservaron una roca. Entonces, ¿dónde estamos? Pues está escrito la multiplicación de los panes y los peces. Y delante del altar también los artistas, los arquitectos de esta iglesia representaron de lo que se trataba esta piedra. Pues esta piedra se trataba del lugar donde Jesús multiplicó a los panes y a los peces. Aquí contáis 2 peces, pues por supuesto, aquí hay una canasta con 1, 2, 3 y 4 panes. Esos panes, de hecho, que son como eucarísticos porque tienen una cruz. Es como los panes que se usaban en la época bizantina para consagrar las formas que se usaban para consagrar en la misa. Pues hay solo 4 y la explicación que se os dará es que el quinto es el pan que se consagra en el altar mismo, es la Eucaristía. Bien, os quería mencionar simplemente esta roca por la anécdota contada por esta señora. Esta señora es Egeria y cuenta como una peregrina del siglo IV, final del siglo IV, y otros peregrinos también cuentan lo mismo. Hablan en el Tabga, Heptapegon, las 7 fuentes en griego, cuentan como los peregrinos veneran esta piedra donde Jesús dejó los panes y los peces, y de esta piedra se hizo un altar. Y eso lo cuenta Egeria. Y peregrinos posteriores hablan de que esta piedra disminuyó mucho en altura porque los peregrinos le están rasgando para llevarse recuerdos, como mejor recuerdo que la piedra donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Entonces los peregrinos se acercaban al altar, hacían ademán de besar la piedra y se llevaban un trozo de roca a su casa. Veis que los souvenirs, los recuerdos, pues es una cosa muy antigua. Entonces, esta es mi preferida. Es una peregrina antigua del siglo IV también, en un momento que ya se habían construido las iglesias. Ella, aquí os enseño su recorrido, parte de su recorrido, porque de hecho es más largo. Viajó desde Galicia. Galicia no está en este mapa, lo siento. Está un poco más a la izquierda. Y desde España, y atravesó todo el Mediterráneo. En Constantinopla, después dejó el barco y se fue andando hacia Tierra Santa, cruzando toda a Turquía moderna, se llamaba antes Asia Menor, pasó por Tarso, interesante, donde Pablo, y después bajó, hizo una excursión hacia el lugar de Harán, donde Abraham viajó hacia Tierra Santa, se encuentra ahora en Turquía del Sur, y después bajó, pasando por Antioquía, donde los cristianos fueron llamados, donde los seguidores de Cristo fueron por primera vez llamados cristianos, después Fenicia, Galilea y Judea. Y después unas peregrinaciones también por Egipto, muy interesante, Santa Catalina del Sinai. Entonces, esta señora habla mucho de fiestas pascuales, fiestas litúrgicas, y no habla mucho no describe mucho a las piedras, sino describe a las piedras vivas. Muy, muy importante, y creo que entendió perfectamente lo que tiene que ser la disposición de un peregrino. No solo ir a ver piedras, sino ver la fe de los peregrinos anteriores en esas piedras. Entonces, él describe aquí pues, la iglesia del Santo Sepulcro y dice lo siguiente: se celebran las fiestas pascuales por la tarde como entre nosotros, es decir, que en Jerusalén se celebra como en Galicia. El primer día, domingo, van en procesión al Martirión, la iglesia mayor. Estamos en el Santo Sepulcro, hay una cosa que se llama el Martirión o iglesia mayor. Y después de acabar la misa, sigue segundo párrafo,
siempre después de la despedida en el martirión, se entra en la Anastasis para cantar himnos. Anastasis significa resurrección en griego. Entonces hay dos lugares, el martirión y la Anastasis. Se celebra la misa en el martirión y después se entra en el Anastasis. Aquí estamos. Aquí es la iglesia tal como la describe Egeria. La misa ocurrió aquí y el obispo, después de la despedida, se va en procesión pasando por este lugar muy importante que es el Calvario, que se encontraba en el aire libre, que se encontraba en una especie de pórtico, de patio interior, y se cruzaba después para ir a la Anastasis o la Rotunda, donde se encuentra el edículo que cubría la tumba misma del Señor. Me gusta mucho esta reconstitución hecha de hecho por National Geographic para daros cuenta del lugar. Ahora se ve solo edificio, pero antes de que cubrían estos edificios los lugares santos, pues era así. Unas cuevas donde se encontraban unas tumbas, un pequeño montecito donde se encontraba la cruz, todo esto a poca distancia, y otra cueva era una cantera, de hecho, donde, según la tradición, se encontró las cruces. Pues todo eso entraba dentro de este edificio enorme que existía en la época de Egeria, en el siglo IV. Lo que vais a visitar en Tierra Santa es un poco diferente, porque se destruyó esta iglesia grande, y entonces se concentró todo debajo de esas dos cúpulas. La cúpula que sigue más o menos la Anastasis que conoció Egeria, mismas dimensiones, y otra cúpula que está arriba del lugar donde se celebra la misa. Piedras vivas, y creo que voy a acabar con esto. Piedras vivas es lo que describe Egeria. Son piedras que están santificadas por la oración, la liturgia. No son simplemente lugares para admirar. No es un museo, es una iglesia que vive. Y esto, si tenéis la suerte de poder asistir a una ceremonia litúrgica en el Santo Sepulcro, los peregrinos lo que hacen en general es seguir la procesión de los franciscanos, que recorre las últimas estaciones del Via Crucis, es decir, Jesús llegando al Calvario, despojado de sus vestiduras, Jesús clavado en la cruz, Jesús muere en la cruz, Jesús depositado en los brazos de su madre, y después Jesús puesto en la tumba. Pues los franciscanos recorren esos lugares con cantos, y los peregrinos siguen, pero justo después de los franciscanos vienen pues otros. Están los ortodoxos, griegos ortodoxos, los armenios, y lo muy bonito de todo esto es que cada una de esas iglesias se para en los mismos lugares, y no importa si este lugar pertenece a los franciscanos, a los etíopes, a los armenios, no importa, se para el sacerdote y inciensa el lugar, hace reverencia y memoria en el lugar, aunque pertenezca a otra iglesia. Entonces aquí se vive un poco el ecumenismo. Es una cosa que para un peregrino occidental puede parecer un poco chocante, la división de la iglesia, como las comunidades parecen cada uno muy pendiente de su lugarcito en la basílica, pero al mismo tiempo, si uno observa bien, se conocen bastante toda esta gente, y se aprecian y hacen memoria, rezan en los mismos lugares. Eso es muy, muy bonito. Y bien, pues aquí tenéis una vista del Santo Sepulcro moderno, como os decía, pues compactado en un solo edificio.